la desaparición de la Secretaría del Migrante en Michoacán y argumentó que se trata de secretarías obesas e ineficaces. Esa es la argumentación que vieron en Michoacán y que parece quiere replicarse en Zacatecas. La Secretaría de Migrantes zacatecano, como bien abundará quienes han estado al frente y además la parte experta en lo académico, es la parte institucional de coordinación de políticas públicas y de acciones con nuestra comunidad migrante. El desaparecerla, lo digo hoy de manera categórica, sería un error garrafal de este gobierno que ya acumula un rechazo en la base magisterial, en la base burocrática, con trabajadores que no han recibido hasta 3 quincenas de sus pagos. Acumular este agravio, el descontento y la irritación de nuestra comunidad migrante sería, lo digo, catastrófico para un gobierno que está perdiendo legitimidad de manera vertiginosa desde que arrancó su gobierno. No me extrañaría que el día de mañana estén promoviendo una reforma aquí en el Congreso local para desaparecer la representación migrante de los diputados locales. Porque Zacatecas fue pionero de las diputaciones migrantes a nivel federal. Hoy, más que estar desapareciendo la Secretaría de Zacatecano Migrantes, se tiene que estar pensando en fortalecerla presupuestalmente, en lo administrativo y en lo jurídico. Ese debe ser el diseño institucional que debe trazar este gobierno. No estar pensando en desaparecer una secretaría que le ha aportado mucho al vínculo con nuestros migrantes en Zacatecas. Ahí lo dejaría y le daré la palabra aquí a mi compañero diputado José Juan Estrada, que desde luego conoce la materia a la perfección. Gracias. Gracias, diputado, por convocar. La verdad es que para mí es muy importante. Sí existe efectivamente una preocupación, porque, bueno, en las últimas semanas hemos estado recibiendo muchas llamadas de gente que ha fallecido tratando de cruzar la frontera, de gente que ha fallecido en incidentes mediáticos, como ustedes mismos los han publicado en Estados Unidos, que tienen que ver con estas persecuciones tratando de cruzar la frontera o incidentes que suceden propiamente en Estados Unidos, y la verdad es que no hay quien atienda. La Secretaría de Zacatecano Migrante, yo creo que estamos en el estado más migrante del país, pero también estamos en el estado donde se habla mucho, donde no hay mucho conocimiento del tema. En Zacatecas el día de hoy también nos acompañan el doctor Miguel Moctezuma y el doctor Rodolfo García Zamora, que tienen mucho que ver con este discurso que no es demagogia, que siempre decimos que Zacatecas tiene la mejor política pública en materia de migración del país, que está lejos de ser la perfecta, pero que ellos han sido parte fundamental en el éxito, el poco o mucho éxito que hayamos tenido. Nosotros he escuchado, por ejemplo, en los medios que yo por 4 años viajé a Estados Unidos gratis, o que es un tema mío de Efraín Jiménez y de Felipe Cabral. Tenemos 27 organizaciones en Estados Unidos, en 8 estados de la Unión Americana. Tenemos, para haber logrado tener la Secretaría de Zacatecano Migrante, hicimos convenciones nacionales en Estados Unidos durante todo un proceso. Obviamente la gente no conoce, el tema es muy desconocido. No es que nosotros los políticos querramos esta secretaría. ¿Yo qué interés podría tener? El interés que puedo tener es que todos los días nos llaman a nosotros para los traslados de cadáveres, cuándo va a volver a empezar Corazón de Plata, cuándo les van a pagar a los municipios dinero que todavía les deben del programa 2x1, quién les puede ayudar a hacer una cita. Hay funcionarios o hay agencias que cobran 50,000 pesos por hacer, y están las denuncias en la fiscalía de personas que probablemente ustedes conocen, que cobran por hacer una simple cita al consulado de Monterrey para una visa. Es un tema que nos debería de interesar a todos. Estamos hablando de más de 25,000 millones de pesos en un año en cuestión de remesas, solamente las oficiales. Es una dependencia muy importante, que es la más pequeña del gobierno del estado, y si bien es cierto, vamos todo el tiempo a Estados Unidos a visitar las organizaciones, es parte fundamental del trabajo que tenemos que hacer en Estados Unidos. Esta secretaría, para empezar, no debería de estar en México,
debería de estar en Estados Unidos. Y también hay que dejar algo muy claro: la responsabilidad de la atención a los migrantes o a los mexicanos, estos 12 millones de mexicanos, entre ellos cerca de 750,000 que viven en Estados Unidos, que nacieron aquí, más sus hijos y sus nietos, no es propiamente cierto del gobierno del estado, es de Cancillería, de gobierno o de federal. Sin embargo, pues no tienen capacidad para atenderlo. Los gobiernos de los estados lo que hacen es atender de manera alterna a los propios ciudadanos de nuestras comunidades. Entonces, sí nos parece que debería de existir ya el nombramiento para el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante para que empiece a trabajar. Ha estado detenido, hay muchas acusaciones de acoso entre los propios trabajadores, basificados, no basificados. Es un tema que se ha discutido y se ha hablado mucho. La verdad es que no me compete, pero a mí lo que sí me interesa y lo que nosotros pediríamos al Ejecutivo del Estado, al gobernador propiamente, es que nombre al titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, porque bueno, no es un tema mío, ni de Efraín Jiménez, ni de Felipe Cabral. Es un tema de alrededor de 1,5 millones de personas o más que tienen derechos. La propia Constitución de nuestro país dice que todos los hijos de zacatecanos, de mexicanos específicamente, tienen los mismos derechos, son mexicanos al 100% con los mismos derechos y obligaciones que el resto. Aquí hemos hablado mucho de esos temas, más de 8,000 niños que nacieron en Estados Unidos viven aquí. Se habla que en el país hay cerca de 1 millón de niños que nacieron en Estados Unidos y ahora viven en México y que tienen los mismos derechos que nosotros, pero que el Estado mexicano no ha sido capaz de procurarles su doble nacionalidad para que puedan ejercer esos derechos plenos, que no pueden tener un seguro médico, no pueden tener una beca, no pueden tener, ninguna identidad y ningún derecho en el país. Estamos en la propia agendas legislativas que tenemos, estamos trabajando en cosas que a veces son muy difíciles porque hay que modificar las leyes federales en el tema de las guarderías del Seguro Social, en el tema de comunicaciones, esta carretera propia del 54 de Villa de Cosa, Concepción del Oro, donde cada año muere gente asesinada, asaltada, y donde el gobierno simplemente dice que no hay recursos para poner la comunicación. Acabamos de ver que van a cubrir todo el territorio nacional. Yo esperaría que esta parte, que es la que urge, porque no solamente para los migrantes, el gobierno federal dice que no es una carretera importante. Pues si no es importante, pues que la cierren. Imagínense la carretera 54 que conecta a todo el sur de México con Estados Unidos. Por supuesto que es importante, pero más importante es porque salvaría vidas el simple hecho de tener comunicación. Y bueno, muchos temas que podríamos hablar, Corazón de Plata, en todos los programas a nivel, es cierto que Michoacán tiene una población muy grande, pero Zacatecas proporcionalmente es quien tiene más migrantes comparado con su población local en Estados Unidos, y también es quien más remesas capta en manera proporcional, porque muchas veces nos dicen, el desconocimiento es tanto que nos dicen, bueno, es que Zacatecas está en 12º lugar, Zacatecas no es tan importante la migración porque estamos en 12º, claro, porque tenemos 1,5 millones de habitantes, Michoacán probablemente tiene 16 millones de habitantes, pero comparada a la población de Estados Unidos con México, pues no lo podríamos hacer. Michoacán no tiene una diáspora organizada como tenemos nosotros, y toda esta organización de zacatecanos en Estados Unidos está tendiendo a desaparecer por la negativa del gobierno a trabajar con ellos. Eso es lo que ha motivado a las organizaciones de zacatecanos en Estados Unidos a estar juntos, trabajar con los municipios, con los estados. Así que pues yo ahí lo dejaría, le pasaríamos el uso de la voz. Nos acompaña también el día de hoy el diputado Cepillo, como le dicen aquí, como les dicen todos ustedes, quien ha sido, pues obviamente, lo invitamos, estaba por aquí cerca, él conoce de primera mano el beneficio o el fenómeno, porque quien realmente lo conoce son los municipios. Quienes solicitan los servicios son en los municipios, no es en el área conurbada. Los migrantes no somos de Zacatecas, Fresnillo o Guadalupe, los migrantes somos de Santa Lucía de la Sierra, del Tepetate, en Loreto, de las comunidades más retiradas, y somos las personas que nos vimos obligados a salir de nuestro estado porque el propio estado no fue capaz de retenernos aquí. Así que le voy a dar el uso de la voz primero, si me permiten, al diputado Cepillo, José Luis Figueroa, y después a nuestros eruditos en el tema de la migración, si me permiten. Claro que sí, muchas gracias, diputado. Hay un debate abierto
por la comunidad migrante zacatecana, la comunidad migrante mexicana en los Estados Unidos, y tiene que ver con que el gobierno federal y los gobiernos estatales acepten una reconversión de la política migrante. Por supuesto que está ahí la pendiente agenda migratoria para el tema de los derechos, como lo decía el diputado José Juan. Y al contrario, ellos de estar planteando la desaparición de lo que ellos le llaman conquistas políticas, como en Zacatecas, el caso de la Secretaría del Zacatecano Migrante, es el fortalecimiento de ella y la reconversión. El programa 3x1 o 2x1 en la modalidad última que terminó, no es la base que sostenía o que sostenga la Secretaría del Zacatecano Migrante. Tiene que ver con un espacio de representación, un espacio de atención a la agenda de nuestros migrantes, donde se sienten representados, donde quieren ser parte y contribuir en el desarrollo de su tierra, de sus comunidades. Pero no están planteando la desaparición, están planteando el fortalecerla presupuestalmente, el diversificarla para que atienda las necesidades administrativas, las necesidades de justicia, las necesidades de inversión y producción para poder detener el fenómeno de expulsión social en Zacatecas. Ellos quieren aportarle al Estado de Zacatecas que sus envíos, que sus remesas no terminen siendo un simple gasto o una simple modalidad de sostenimiento de sus familias en Zacatecas. Quieren invertir para detonar el empleo, quieren detonar su experiencia, trasladarla en éxito a Zacatecas y generar empleos, desarrollo, crecimiento económico. Y hoy sí están debatiendo, coinciden en que el programa 3x1 en la modalidad que estaba desarrollando, el 2x1, pues no es sostenible, pero no se niegan a seguirle aportando. La agenda migratoria es fundamental para ellos. Y Zacatecas tiene mucho que contribuirle. La Comisión de Asuntos Migratorios tiene mucho que aportarle en materia legislativa, en materia de derechos, en materia de una agenda que la Cancillería concrete, que es una agenda pendiente, histórica, respecto de los derechos, y seguimos perdiendo la vida de muchos conciudadanos, seguimos hoy expuestos ante el hecho de la delincuencia organizada, todo este movimiento, pero sobre todo, ¿cómo vamos a enfrentar y superar esta agenda migratoria, esta agenda de crisis humanitaria en Centroamérica? Y no somos la excepción, México. Estamos en un hilo muy delgado de que se manifieste más masivamente el tema de esta crisis humanitaria. Y la alternativa que tenga que ser ir a Norteamérica, a Canadá, a Estados Unidos, como parte de Norteamérica, de parte del norte de América, México. Cuando la intensidad migratoria es más alta, plantear como riesgo la desaparición de la Secretaría del Zacatecano es una contradicción muy fuerte en la que Secarí no podemos permitir. Yo sería cuanto de lo que puedo aportar, conozco a la perfección la evolución que ha tenido para llegarse a consolidar como Secretaría del Zacatecano Migrante, y hoy no estoy de acuerdo en que retroceda. Hay que avanzar, hay que mejorarla y hay que fortalecer esta política. Gracias, diputado. Adelante, doctor. Bueno, yo solamente quiero recalcarles antes de darle el uso de la voz al doctor García Zamora. El año pasado, a finales de septiembre, la propia Comisión Nacional de Población, el Consejo Nacional de Población, anunciaba que Zacatecas es el estado que durante 2020 más migrantes expulsó. Y estamos viendo un éxodo, como efectivamente lo decía el diputado, en los próximos meses, años, no solamente de mexicanos, pero también de zacatecanos hacia los Estados Unidos, que es a donde todo el mundo quiere
quiere ir y donde ve posibilidades de poder sacar a sus familias adelante. Así que, pues doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Buenos días. Con un doble sentimiento. Primero, contento que después de 3 años en esta legislatura nos vuelven a invitar como investigadores de la Universidad de Zacatecas. En otras legislaturas participamos activamente colaborando en la realización de diagnósticos, de foros, de propuestas, inclusive de propuestas de presupuestos. Y nos da gusto que nos inviten ahora nuevamente. Preocupado por el desastre de la nueva administración gubernamental que no habíamos tenido en 60 años, el inicio tan desastroso como el actual gobierno que encabeza el licenciado David Monreal. Un desastre de gobierno que se manifiesta en la incapacidad, después de 12 años de campaña política para llegar a la gobernatura, después de 4 meses de tener el triunfo, no poder integrar la totalidad de su gabinete. Y cuando formalmente integra el gabinete, excluyendo la Secretaría del Migrante, en general son características de personas sin capacidad, sin experiencia, sin trayectoria y sin experiencia en la administración pública. Y esto se manifiesta en un inicio errático de que no sabían que no había dinero para pagar las nóminas del magisterio ni de parte de la burocracia. ¿Cómo es posible alguien que tiene 12 años en el activismo político partidario por la gubernatura, que no conozca la problemática de Zacatecas, que no conozca la administración pública, que no conozca la deuda, que ratifique al secretario de Finanzas de Alejandro Tello y ni él ni el titular del Ejecutivo supieran que no había para pagar las nóminas? Esta situación es altamente preocupante para toda la ciudadanía y altamente preocupantes para su servidor, que la universidad y la sociedad de Zacatecas nos ha dado la oportunidad de hacer de la investigación de los problemas económicos, sociales y migratorios nuestro campo de trabajo. Y entonces en 40 años hemos estado estudiando, aprendiendo con las comunidades de Zacatecas, aprendiendo y luchando con los migrantes, cómo podemos ayudar a que nuestro estado sea menos pobre, menos marginal, que la gente se siga teniendo que ver obligada a emigrar, porque los gobiernos y el Estado no son capaces de darles una alternativa de vida digna. Entonces mi preocupación es doble ante este desastre del gobierno que está iniciando erráticamente y por otra parte lo que de facto parece la eliminación de la Secretaría del Migrante. Esta Secretaría del Migrante es resultado de 60 años que fueron necesarias para la formación de los clubes y federaciones de migrantes, y por lo menos hemos estado involucrados el doctor Moctezuma y su servidor, colaborando, aprendiendo, participando con clubes y federaciones, de que se hiciera el Instituto de Migración, que fortaleciéramos el 2x1, que entráramos al 3x1, que se les diera presencia, que exigiéramos transparencia, que hubiera control social, que hubiera apertura de todos los gobiernos a los migrantes. Y Zacatecas fue la segunda entidad que logró abrir la Secretaría del Migrante. Y esto fue resultado de los derechos y de la lucha de los migrantes, y resultado también de la participación de los investigadores de la UAS y de muchas instituciones que hemos estado luchando por políticas de desarrollo y migración, para que la migración no se vea también de forma rentista, como ha sido la actitud de todos los gobiernos federales y de todos los gobiernos estatales. A los migrantes los ven como cajero automático, todos los gobiernos, nomás para sacarle los dólares y para sacarle los votos. Y ahora tenemos esta decisión, que es una decisión que representa la traición a los migrantes, a pesar del aporte que los migrantes han hecho. Yo les doy un dato contundente. En los últimos 30 años, los migrantes mexicanos le han aportado al país 450,000 millones de dólares por concepto de remesas. O sea, ningún otro sector ha tenido la capacidad de hacer ese tipo de contribución al país.
Y en el caso de Zacatecas, si nuestra preocupación es correcta de que el equipo del nuevo gobierno quiere desaparecer la Secretaría del Migrante porque supuestamente es onerosa, pues simplemente hay que recordarles que en los últimos 4 años los migrantes mandaron en promedio $1,000 millones de remesas, que representan el 60% del presupuesto del gobierno del estado. Frente a 30 millones de pesos, que es el último presupuesto de la Secretaría del Migrante, es cara. La Secretaría intenta responder a las demandas y propuestas de los migrantes. Y yo creo que hasta un niño de tercero de primaria que conoce las operaciones aritméticas diría, ay caramba, entre lo que representan estos 20,000 millones de pesos en el presupuesto del Estado frente a 30 millones, ¿cómo voy a desaparecerla? Yo voy a fortalecerla, voy a revitalizarla, voy a articularla. Pero es ahí cuando mi preocupación inicial reaparece. No creíamos que existiera esta enorme ignorancia del titular del Ejecutivo y de toda la gente que está integrando al equipo y la gente que lo rodea. Aquí yo recuerdo lo que decía el Financial Times respecto a Peña Nieto. No sabe que no sabe. Y bueno, y es el ser humano no saber, pero creo que una de las actitudes que deben tener los buenos gobernantes, los gobernantes lúcidos y responsables, es rodearse de gente capaz, de gente responsable, de gente experta y honorable para asumir una responsabilidad tan grande como esta. Entonces, ojalá que nosotros estemos partiendo de un supuesto que no se va a cumplir. Pero hace 2 meses, efectivamente, también en Michoacán, el gobernador electo de Morena, por decreto pretendió desaparecer la Secretaría del Migrante. Y desde Estados Unidos, decenas de organizaciones migrantes de Illinois, de California, de Texas, que aliados con organizaciones mexicanas de todo Estados Unidos y con académicos, dimos la batalla y obligamos a respetar la existencia y el apoyo a la Secretaría del Migrante. Se logró y está funcionando la Secretaría del Migrante. Mi propuesta no es que nos quedemos ahí. Mi propuesta es que este Congreso enfrenta hoy un reto inédito. No convertirse en cómplice por omisión, por silencio, de las incapacidades, de las torpezas, de las irresponsabilidades del nuevo gobierno. Yo creo que los zacatecanos estamos esperando que este Congreso por lo menos abra el debate a todas las propuestas para el desarrollo del Estado, de los municipios y para las propuestas inclusive de la Secretaría del Migrante, porque no podemos quedarnos con el plan de desarrollo enlatado, que en una semana simularon que hicieron foros de reforma sin gente, fantasmas, acarreando la burocracia, y donde finalmente van a hacer lo que los 2 gobiernos anteriores, ir al Oxxo de los proyectos de desarrollo estatal, comprar un documento, traerlo aquí lo aprueban y simplemente se mete al cajón y siguen gobernando como lo han hecho. Incluso siendo coherentes, lo mismo estamos planteando en la UAS. No se vale una reforma universitaria enlatada. Tiene que abrirse, tiene que discutirse todo lo que se proponga, porque de lo contrario es simulación para que las cosas no cambien. Yo espero que esta primera visita sea una de muchas, y no solamente nosotros, a todos los investigadores que puedan aportar sobre energía, sobre salud, sobre educación, sobre género, sobre vejez, sobre todos los temas, pero que este sea un congreso actuante, activo, proactivo, que realmente obligue a esta inercia que me parece una inercia trágica, la forma tan errática en cómo se administra irresponsablemente la conducción de los destinos de nuestro Estado. Un empresario no puede iniciar sus actividades si no tiene el equipo funcionando, porque pierde ni un minuto y una hora. ¿Cómo se puede tener un Estado sin un equipo completo de administración y paralizada la burocracia y frenados e impedidos los pagos para una parte importante de sus trabajadores? Yo creo que este Congreso tiene un reto histórico, y yo creo que la universidad y los académicos también tenemos otro reto similar, y la convocatoria no es solamente al Congreso,
La convocatoria es al mismo titular del Ejecutivo, a la razón, a la cordura, a que asuma las limitaciones de él y de su equipo, a la responsabilidad, y a que se generen los espacios de que realmente el plan de desarrollo sea un diagnóstico serio, una propuesta seria, fundamentada con diagnósticos, con análisis y con propuestas bien avaladas. De lo contrario, yo me temo que el apoyo del Big Brother va a ser insuficiente para poder conseguir los 2.500 millones de pesos que requiere para acabar el año, y va a ser muy difícil rebasar el techo de los 30.000 millones de pesos que se recibieron este año, y entonces el tema de la austeridad puede convertirse en la coartada y en el argumento para justificar la ineficacia y la incapacidad que ya es evidente por la forma en cómo se ha integrado este equipo. Entonces, enhorabuena, y ojalá esta es una rueda de prensa, pero que sea el inicio de un proceso de colaboración permanente, el Congreso, la universidad, la sociedad civil, y ojalá que el titular del Ejecutivo sea coherente con ese discurso de la gobernanza, que en términos de Google sería que un gobierno en que participan todos los actores y todos los sectores, que empecemos con el tema del plan de desarrollo, que sigamos con el presupuesto y que sigamos con la evaluación y fiscalización permanente de todas las actividades de la administración pública, del Congreso, de la universidad y todas las dependencias que tengan que ver con los recursos públicos. Enhorabuena y muchas gracias. El maestro Rodolfo García Zamora, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahí tiene usted su crítica fuerte hacia el gobierno. Por hoy es todo. Buenos días a todos.